A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. Ha pasado el año 2019, estamos en el 2020 y aprovecho la oportunidad para desearle a cada uno de ustedes y sus familiares un feliz año 2020, no obstante que será bastante complejo y a lo mejor más complejo que el año pasado. Pero en todo este tiempo de este año 2020, una serie de entidades respetables y de personas respetables han estado haciendo un análisis de lo que pasó el 2019 desde el punto de vista económico, financiero y monetario. Economistas, dirigentes de cámaras de la producción, dirigentes sindicales, politólogos, financistas y naturalmente pues una serie de ciudadanos que tienen espacio en los medios de comunicación para dar una opinión sobre cómo se sienten sus familias con respecto a la parte económica. Para tratar en primer lugar qué pasó el año 2019 y las razones de por qué pasó, vamos también en forma muy general a tratar de las perspectivas del año económico 2020. Y para ese propósito, amigos y amigas, hemos invitado a un distinguido amigo, economista que fue alto funcionario hace muchísimos años del Banco Central y fue un funcionario de alto nivel en el Banco Mundial en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América, doctor Rodrigo Espinosa. Gracias, doctor Espinosa, por estar con nosotros en este programa. Gracias, César. Veamos lo primero, don Rodrigo. ¿Cómo terminó el año 2019, el año pasado, en términos de crecimiento económico? ¿Creció la economía? ¿No creció la economía? ¿A cuánto creció la población? ¿Qué pasó con el estándar de vida? Para entrar luego al tema de finanzas públicas, etcétera. Por favor, Rodrigo. Sí, lamentablemente el año 2019 fue un año de recesión, diría, económica. Ajá, ya. ¿Eso qué significa para todos nuestros amigos que nos escuchan? Hubo una disminución de la producción de bienes y servicios en el año. Ya. En relación al año anterior. El crecimiento fue negativo en 2019 con respecto al 2018. Así es. Ya. Entonces, también tenemos que en ese año, como una respuesta a ese crecimiento de la economía, el nivel de precios fue negativo. Terminó siendo negativo, la inflación negativa. Y eso como consecuencia del estancamiento económico que proviene de una reducción tanto del consumo como de la inversión. Lo que significaría que los empresarios en general no se atrevieron a aumentar precios, etcétera, etcétera, porque no existía demanda suficiente. Así es, así es. O sea, tuvimos un problema y esa falta de ventas, digamos, de ese circuito económico ha generado que la inversión sea negativa en el año 2019. Y hemos tenido en las diversas variables macroeconómicas, por ejemplo, tenemos que lamentablemente el déficit del gobierno central, en finanzas públicas, las finanzas públicas, el déficit, la diferencia entre ingresos y gastos en el sector público generó un déficit mayor que del año anterior, que del 2018. Entonces, en lugar de ir corrigiendo como se esperaba
que en finanzas públicas tú vayas corrigiendo. ¿Y eso a qué se debió que el déficit el año 2019 del gobierno haya sido superior al 2018? ¿Fallaron los ingresos o el gasto no se redujo en la forma más conveniente? Pregunto. Ambas cosas. Ambas cosas. Sí. Hubo por primera vez una reducción de los impuestos, una caída de las recaudaciones. Sí, de las recaudaciones. A pesar del incremento en impuestos que hubo, se generó el IVA. Se redujo la recaudación del IVA, del ICE, el total de los impuestos a las importaciones. El total de impuestos hubo una reducción. Y eso le dio menos ingresos al gobierno. Como consecuencia de lo que estábamos hablando de toda antes, la recesión. de una reducción de la economía, de la actividad económica. Entonces, grave, porque simplemente el gobierno ha estado buscando balancear sus cuentas, incrementando impuestos. Claro. Y sí, la actividad económica está afectada por ese incremento de impuestos, tiene un problema en las cuentas fiscales de que la corrección no va a venir por un aumento de ingresos. Ahora, Rodrigo, en términos de lo que tú dices, que ha habido recesión, la economía creció negativamente, la población ecuatoriana va creciendo, según estimaciones del gobierno, al 1,5% anual. Sí. Eso significa que el estándar promedio de vida de los ecuatorianos el año 2019 se bajó nuevamente. El ingreso per cápita, en promedio se redujo. Ahora, ¿qué relación tiene eso con las posibilidades de tener empleo o no tener empleo? La población, el empleo adecuado que la llaman, ¿también se deterioró? Claro, el empleo adecuado disminuyó en el 2019. Como consecuencia de que la economía... Como consecuencia de todo lo que estamos hablando, de que la economía... O sea, hemos estado estancados. Y el problema es, César, que las perspectivas para el 2020 no se ven positivas. Son más complejas que el año pasado. Más complejas que el año pasado si se siguen adoptando las mismas políticas. O sea, no ha resultado, la reducción de las cuentas fiscales como consecuencia de la caída de la economía. Se vio muy afectada. Entonces ya, lo que te digo, expectativas. Para el 2020 ya no podrá el gobierno pensar en adoptar una nueva reforma tributaria incrementando impuestos, porque eso lo que le va a generar es una disminución de las recaudaciones. Además, Rodrigo, porque este año realmente se va a convertir en un año electoral. Y todos aquellos que quieren ser presidentes, quieren ser miembros de la Asamblea Nacional en el futuro, no van a querer votar por nada que implique impuestos A, B o C. Ese es otro factor que se agrega para esa falta de posibilidades reales. Así es. Entonces tenemos que ver otros mecanismos de crecimiento que no han sido utilizados por el gobierno. Ahora, Rodrigo, en estos días, la Cámara de Comercio de Pichincha ha indicado que va a estar presentando un pedido de inconstitucionalidad de una ley que se aprobó en los últimos días de diciembre, que es la ley de simplificación tributaria, etcétera, etcétera, y que tiene cosas positivas. Pero también el Partido Social Cristiano, a través de una serie de miembros, ha dicho, vamos a presentar esto. ¿Por qué? Porque dicen que es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque dicen que las leyes tienen efectos futuros y no tienen efectos retroactivos, especialmente en materia tributaria. Si eso se diera, si el día de mañana la Corte Constitucional dijera, eso es inconstitucional en estos artículos, entonces el problema fiscal del gobierno se vuelve mucho más complicado, Rodrigo. Se vuelve complicado, pero yo no diría mucho más complicado. Lo que sí hay es las expectativas serían negativas y lo que recibiría el sector financiero internacional, o sea, los inversionistas internacionales que prestan dinero al Ecuador o que invierten, estarían preocupados, tremendamente preocupados. Eso implicaría, Rodrigo, que el riesgo país aumentaría. Significa que el día de mañana, si el gobierno quiere emitir 1.000 millones de bonos, va a tener que pagar más. ¿Así? Ahora mira, César,
lo que se puede apreciar, yo no soy abogado, lo que se aprecia es por lo que ha sucedido tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Parece que ese último proyecto que presentó el Ejecutivo al Congreso, hubieron fallas jurídicas en aprobación por parte del Congreso y el envío del Ejecutivo del proyecto. Eso es grave. Eso es grave. Claro. O sea, hay una ineficiencia marcada que está generando esto que estás hablando de la inconstitucionalidad, por ejemplo. Entonces eso es lamentable. No solamente estás encontrando deficiencias técnicas en la parte económica, sino en la parte legislativa, en la parte jurídica, hay problemas serios. De eso no se ha presentado nunca. Yo no recuerdo que se haya presentado en el Congreso un proyecto de ley con fallas jurídicas, o que el Congreso te haya aprobado haya tomado una decisión que encarne problemas jurídicos. Entonces eso es grave, porque tanto el Congreso, que debería velar porque la situación jurídica sea eficiente, sea certera. Igual el Ejecutivo, estamos con ese problema grave. Eso se añade a los problemas que en la parte económica estamos viviendo. Ahora, fíjate, todos estos problemas no caen en el tema de empleo. Empleo. Y el problema del desempleo abierto, como el empleo informal, o como le llaman el empleo no adecuado, es decir, el empleo no adecuado lo definen pues el gobierno y la oficina correspondiente, que son personas y trabajadores que trabajan menos de 40 horas y ganan menos, en este caso de $400 al mes, ¿sí? Eso es empleo. Eso dicen, según la cifra, de que está en menos de 40%. Eso implicaría que el 60% de la población deseosa de trabajar, especialmente los jóvenes, Rodrigo, sencillamente no encuentran posibilidades. Y eso implica una serie de problemas no solamente económicos, financieros, sino políticos. Porque mañana una serie de gentes irresponsables en el campo político puede comenzar a venderle en campaña electoral a los ciudadanos, decirle, yo tengo la varita mágica, como ha pasado anteriormente en el Ecuador y en otros países. ¿No crees que eso también es peligroso y que hay que atender el caso del desempleo? Sí, pero mira, César, estamos hablando del problema del desempleo ya mucho tiempo. No, ya son años que venimos hablando de la inflexibilidad, de que no hay una regulación laboral que sea acorde con los problemas de empleo que el país tiene. Entonces, se viene hablando, machacando, en el ministerio se reúnen, pero hasta ahora no hay un proyecto de ley enviado sobre la reforma laboral. Sobre la reforma laboral, algo que es urgente. Todo el mundo dice es urgente. En el Ejecutivo dicen que es urgente. Afuera el sector productivo dice que es urgente. Los trabajadores también dicen que es urgente, pero simplemente no se hace nada. Ahora, fíjate, sobre ese tema, naturalmente, que es urgente, esa es la verdad. Tú y yo lo hemos calificado en la vida privada también cuando hemos hablado en las cámaras o en el gobierno, que es urgente una reforma laboral porque el mercado está sencillamente distorsionado, demasiado rígido y no ayuda a crear empleo a los propios empresarios. Entonces se necesita tener nuevos tipos de contratos, como el contrato a plazo. Dice el gobierno que se está poniendo de acuerdo con los trabajadores para un nuevo tipo de contrato de emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la reforma laboral, como tú dices, es urgente. Pero Rodrigo, el gobierno viene meses tras meses reuniéndose con 10.000 gentes para tratar de llegar a un consenso. ¿Tú crees que pudiera llegarse a un consenso entre empresarios, trabajadores y gobierno? Suponiendo que eso pase, la pregunta es, ¿el Congreso estará dispuesto en un año que prácticamente va a ser electoral votar a favor cuando los sindicalistas dicen que están defendiendo los intereses de los trabajadores y no se dan cuenta que el 60% no tiene trabajo y que por lo tanto hay que comenzar a preocuparse de ese que no tiene trabajo más del que tiene trabajo? Hay condiciones para una reforma que es urgente y necesaria. No es que lo pide el FMI, sino que vemos que es necesario, los empresarios ven que es necesario. Pero mira, César, lo que tú estás hablando es muy correcto, muy inteligente, pero
A mí mi preocupación es que veo tantas ineficiencias. Ya. La tecnología ha avanzado, está avanzando. Y destruye empleo. Y la tecnología requiere de un sistema laboral, una estructura laboral, llamemos jurídica laboral, que esté acorde con el avance tecnológico. Con las nuevas realidades. Entonces, ¿será el gobierno capaz de presentar un proyecto a discusión que esté al tono con este avance tecnológico? O sea, algo que sea eficiente, que sea muy importante para tratar de reducir el desempleo, para aumentar el empleo adecuado. Eso, ¿será el gobierno capaz de poder presentar algo primero? Porque de ahí, de la presentación del Ejecutivo, viene después la discusión con los trabajadores, con los empresarios, con la sociedad en general. Y yo creo que en este momento la mayoría de ecuatorianos está consciente del problema de empleo. En las encuestas te señalan que ese es el problema más grave. Y todo el mundo dice, es muy rígido el sistema laboral, es muy viejo, del año 38. Mira cómo ha avanzado la tecnología del 38 para acá. Entonces, tiene que adecuarse algo tan importante como la legislación laboral a la realidad actual. Entonces, realidad actual que le convenga tanto a los trabajadores como a los empresarios y al país en general. Entonces, tiene que adecuarse a algo eficiente, que demuestre. Cuando es algo eficiente es más fácil explicar, decir, bueno, miren señores trabajadores, esto tiene que ser así porque nos obliga a tal situación económica, es necesario, esto va a ser positivo para ustedes. E igualmente con el sector de los empresarios, decirles, mira, este esquema legislativo laboral es el que nos conviene porque aquí todos vamos a salir ganando. Entonces, eso yo veo que hay, no tengo seguridad de que el gobierno pueda presentar algo muy eficiente para poner en la mesa para las discusiones. Pero Rodrigo, eso significaría, si el gobierno, por esas razones, por cualquier políticas, no políticas, porque no se arman los consensos, porque no hay condiciones para hacer los consensos, etcétera, cualquier razón que sea. Y mucha la gente que escucha este programa son personas que están buscando empleo y necesitan empleo, ¿verdad? Ahora, suponiendo todo eso, Rodrigo, eso significaría que este gobierno no va a hacer otra cosa que sobrevivir y esperar que el nuevo gobierno y el nuevo presidente y los nuevos legisladores entren a hacer todas las reformas que la economía necesita, entre ellos la reforma laboral, porque el país no aguanta. No aguanta hasta llegar a esa época. Mira, a mí una preocupación que cada vez se me va haciendo más, no me deja dormir. Ya. Cuando tú vas a contratar a un chofer, tú exiges que tenga la licencia de manejo y si es para trabajo que requiere una licencia profesional, exiges una licencia profesional. Cuando tú vas a contratar una secretaria también ves la calificación que tiene la secretaria y así. Pero mira, me llama la atención lo del Banco Central. Que en el Banco Central lamentablemente no exigen. ¿Ah, sí? Que por ejemplo, la gente que está, los ejecutivos, hayan cursado materia de política monetaria. O sea, tienen que ser expertos en monetaria. Si al chofer le exiges que haya una licencia, los que manejan, los que dirigen, tienen que ser expertos en política monetaria. Por eso es que el Banco Central no le ha ayudado al gobierno y ha mantenido una política de contracción monetaria. Y no ha habido de parte del Banco Central algo que permita un alivio para la economía. Tú sabes que al Banco Central en la época de Correa le acabaron con ese código que hubo, que se modificó y que permitió que al Banco Central saquearan el Banco Central, ¿no? Y se tomaran más de 7.000, 8.000 millones de las reservas monetarias. Y si vos sumas
lo que el gobierno le quitó al Banco Central por revaluación del oro, por utilidades, la cantidad llega a 10.000 millones, ¿no? Entonces no hubo alguien en el Banco Central que conozca de política monetaria y diga, vean, señores, esto no hay cómo hacer. Ni con la voluntad política de decir al presidente, no lo vamos a hacer porque no es conveniente, presidente, hasta luego. Pero, tampoco hubo... Sí, pero alguien que enfrente, que diga con conocimiento, esto no hay cómo hacer. Pero Rodrigo, lo que tú dices es grave porque un banco central en todas partes del mundo tiene gente competente, preparada, eficiente y experimentada en esta materia que es enormemente dedicada, pues. Política monetaria, política financiera. Si para manejar un caso tú exiges profesionalismo, para el Banco Central, ¿cómo no vas a exigir? Con mayor razón, claro. Y tú mira, por ejemplo, representante del presidente de la República al Banco Central. El presidente pregunta si ese representante ha hecho estudios de política monetaria. ¿No te parece que si vos fueras presidente y vas a nombrar algo tan delicado como es la política monetaria, esperas por lo menos que decir, bueno, este señor ha estudiado monetaria aquí, ha estudiado monetaria acá, tiene una experiencia. Pero esto significaría, Rodrigo, que también es urgente la reforma monetaria y financiera. Es urgente. Está pendiente todavía. Pero, a más de que es urgente la reforma monetaria y financiera, requiere que quienes hagan la reforma sea gente con experiencia especializada. El Banco Central que siempre tuvo gente especializada. Claro, no, yo recuerdo. Yo estuve 19 años, fui funcionario del Banco Central, y había gente que había estudiado en Harvard, que había estudiado en Yale, monetaria. Era gente especialista en monetaria. Nadie discutía con ellos, mira. Claro. Entonces era gente que ayudaban muchísimo para modificar las fluctuaciones económicas, porque salían con políticas monetarias que permitían salir del problema. Ahora tenemos que la política monetaria actual del país es contractiva, porque el Banco Central, ¿qué está haciendo ahora? Solo cobrando. Le cobra a la banca pública y le cobra al gobierno. Entonces está quitando recursos de la sociedad, llamémoslo así, del ambiente, y llevándoles al Banco Central. Entonces está quitando recursos. Eso es contracción. Claro. Ahora, ese es un problema también, ¿no? Pero en materia de lo que es finanzas públicas, volvamos a ese puntito. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer adicionalmente que el gobierno no ha hecho, no ha querido hacer, no ha tenido posibilidades, las condiciones políticas no le permiten, lo que sea? ¿Qué más es lo que se debe hacer en finanzas públicas? Tiene que reducir el gasto de forma eficiente. O sea, ahí también se requiere, yo diría, hasta una consultoría externa que permita a ti reducir los gastos sin afectar al crecimiento económico. Eso es importante, porque hay mucho desperdicio, hay corrupción. Entonces, se puede corregir y puedes tener menos recursos sin impactar negativamente a la economía. Y más bien, en algunos casos, impactando positivamente a la economía. Pero fíjate, uno ve en las cifras, Rodrigo, tú también las has visto, que una parte del ajuste, por llamarlo así, en el gasto, porque el gasto público parece que el año 2019 no creció con respecto a la 2018, ¿no? Pero es la inversión pública. La inversión pública se ha desplomado. Y eso impacta a la economía. Y eso impacta a la economía, pues, Rodrigo, ¿no? Así es. Y no solamente hoy, sino que eso es el día de mañana. Entonces mañana nos van a pasar la factura por falta de inversión pública. Ahora mira, César, una de las preocupaciones que siempre existe en todos los países cuando estás con problemas de recesión económica, la preocupación más grande de la academia, de los que están manejando, es que no bajen los precios de los productos de los bienes durables. Por ejemplo, que no bajen los precios de los bienes inmobiliarios. En el Ecuador ya vienen bajando desde hace mucho tiempo. Y no se hace nada por incrementar el crecimiento del sector inmobiliario, que es tan importante. No tienes. Entonces, y no se han buscado mecanismos, medidas que tengan un impacto certero para permitir que la construcción crezca. El sector de la construcción de vivienda. Oye, mira otra cosa, hablando de...
tú analizas el encaje legal, que es el porcentaje de depósitos que los bancos, las instituciones financieras mantienen en el Banco Central, ¿no? Primero tienes algo que llama la atención, que las cooperativas de ahorro y crédito, que son muy importantes en el mercado financiero, no tengan encaje. Ellos no tienen encaje. Claro. Y la segunda cosa... Catan recursos. La segunda cosa, cuando inició la dolarización, el encaje era del 9%. Y fue bajando al 4%, después al 2%. No solamente que fue bajando en monto, sino que se permitió, se dijo, bueno, ahora vamos a hacer que el encaje se mida en promedio semanal, diario, promedio diario semanal. Y después se dijo, permitamos que el encaje en un 75% sea en papeles del gobierno. De menos de 360 días primero. Y después se dejó que sea cualquier tipo de papel. Entonces, ¿cómo hacer posible, que el encaje bancario, en este momento que tenemos deficiencia de encaje legal, que tenemos deficiencias de reservas, no sean en efectivo? Esa es una de las cosas. Y la otra cuestión que sigo yo insistiendo desde hace mucho tiempo es el problema de que el Ecuador es uno de los países con la tasa de interés real más alta. En toda América. Y en dolarización. En dolarización. Cuando debía en dolarización la tasa ser similar a las tasas de interés en países dolarizados. Ya, Rodrigo, gracias. Estimados amigos, hemos escuchado varios temas. El año 2019 fue, por ponerlo en forma simple, muy malo. La economía no solamente que no creció, sino que creció negativamente. El estándar de vida promedio de la población ecuatoriana volvió a bajar. Y con respecto a este año 2020, la idea es de que también la economía no va a crecer y el estándar de vida se va a estancar nuevamente. Hoy por hoy, con las cifras que da el gobierno, el ingreso por habitante es parecido más o menos al año 2012-2013. Es decir, llevamos ya más de 5 años en condiciones económicas y financieras en el Ecuador totalmente inconvenientes. Se requieren realmente una serie de reformas y este gobierno, independientemente de las complicaciones y complejidades que hay de llegar a consensos con una serie de dirigentes del sector privado y luego también con los políticos de oposición o no de oposición, necesita llevar a cabo las reformas. El anuncio que se va a mandar allá por febrero o marzo, reformas a las finanzas públicas, etcétera. Luego, después de 30 días, la parte monetaria, etcétera. Bueno, esos son buenos anuncios y esperemos que eso se haga. La economía necesita eso porque son las condiciones necesarias para crear empleo, crecimiento. La economía necesita volver a crecer. Si la economía ecuatoriana, mis queridos amigos, no crece más del 1,5% que crece la población, el estándar de vida no solamente se estancará, sino que sencillamente se reducirá. Y eso creará un ambiente social y político para que una serie de populistas en el Ecuador, de derecha y de izquierda, se levanten, perdónenme la expresión, con el poder y mañana el poder hagan peores tonterías que los 10 años del gobierno anterior. Amigos y amigas, volveremos con ustedes la próxima semana. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.